En un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y nos sintonizan en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, en la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify en diferido, repiten los programas probablemente un día, 2 días después de ser emitidos. Estamos en directo, son las 8:03 de la tarde. Kant ya encontraría que estamos demasiado atrasados en la hora para partir un programa en vivo y justamente vamos a hablar de ese importantísimo, decisivo filósofo de la Ilustración, Emmanuel Kant. Se celebran los 300 años de Kant. Y a propósito de la puntualidad, bueno, se contaba esta historia de que las mujeres de Königsberg, que tenían que ajustar los relojes, esperaban que pasara Kant para ajustarlo y era él la referencia de la buena hora, pero una sola vez, esto puede ser significativo, él se atrasó y explicó que era porque estaba leyendo el Emilio de Rousseau, un libro muy importante y muy decisivo como visión de la educación. También Kant tenía una reflexión sobre la educación, sobre lo que había que enseñar. Dicen que era bueno, estos son ya es como farándula de altura, que era un neurótico obsesivo y que cuando se acostaba repetía la palabra Cicerón adentro de su cama. Eso lo cuenta Carlos Peña en un ensayo que le dedica al filósofo en su libro Ideas de Perfil. Y le recomiendo un especial de Arte y Letras de este domingo sobre la figura de Kant. Y para hablar sobre él y tratar de traerlo un poco a la actualidad y a los lectores que no han podido o no se la han podido con la crítica de la razón pura y otros mamotretos, no lo digo despectivamente, son libros potentes, decisivos en el pensamiento, pero arduos, que requieren un cierto entrenamiento y un guía. Y uno de esos guías lo enseñó durante muchos años en la universidad, es Hugo Herrera, abogado de la Universidad de Valparaíso, doctor en filosofía, ustedes ya lo conocen, es casi un habitué del jardín, ha estado varias veces acá comentando algunos de sus interesantísimos libros, uno de los ensayos que yo considero de los mejores que se escribió sobre octubre, entre los tantos que se publicaron en Chile. También un libro muy interesante, Los Peligrosos, sobre personajes ensayistas tan importantes como Francisco Ancina. Y su último libro, por lo menos el que yo conozco, salvo que haya sacado otro porque está muy prolífico Hugo Herrera, es un ensayo sobre el gran Mario Góngora. Tuvimos un programa especial sobre él. Gracias, Hugo, por haberte dado el tiempo en medio de tu agitada agenda académica para venir acá a Desde el Jardín. No, muchas gracias a ti, Cristian. Es siempre un agrado conversar contigo sobre todos estos temas. Desde luego, vamos a aislarnos un poquito de la actualidad, luego entraremos de ella a través de Kant, vamos a ver cuando hablemos ahí de la moralidad o de la ética. A ver, Hugo, primero, tu acercamiento a Kant, ¿pasión por Kant o te llegó por obligación? ¿Cómo entraste en Kant? Mira, la verdad es que cuando estaba haciendo el doctorado, yo lo hice en un autor que se llama Helmut Kuhn. Y él dedicaba mucho de sus textos, como todos los autores en esa época en que la filosofía alemana era más fuerte que la filosofía analítica en Alemania, dedicaba una gran parte de su pensamiento a Kant. Entonces, cuando terminé el doctorado, yo me di cuenta que me faltaba entrar en profundidad al estudio de Kant. Y cuando empecé a trabajar en la universidad, de vuelta a Chile, yo pedí que me dieran la posibilidad de enseñar la crítica de la razón pura en filosofía moderna teórica. Y la enseñé durante 7 años.
y la verdad es que después de esos 7 años me di cuenta que ya manejaba en términos más o menos completos, por lo menos los textos, las fuentes y parte de la literatura, que es infinita, digamos. Cada año aparecen 1000 cosas sobre Kant y no estoy exagerando. Entonces, en ese sentido, tuve la suerte de poder dedicarle harto tiempo al estudio de su filosofía, que como tú bien dices, a mí una vez un señor mayor, cuando yo estaba llegando a Alemania, me dijo, mire, eh, Kant es difícil y Heidegger es difícil, pero Heidegger es un poco confuso. En cambio, Kant tiene la ventaja de que es muy claro. Hace unas frases eternas, pero es muy claro en sus planteamientos. Y la verdad es que cuando uno, bueno, con Heidegger pasa lo mismo, digamos. Tampoco yo diría que es críptico totalmente, se lo entiende. Pero con Kant me pasó eso, que a medida que lo fui leyendo y familiarizándome, lo encontré un autor, por supuesto que no todo lo claro que en los temas que aborda podría uno esperar, pero bastante claro en todo caso. Ahora, yo creo que aquí muchas veces dependemos, salvo que si se lo lee en alemán, dependemos de la traducción. ¿Y cuál es tú que crees tú que puede ser una buena traducción de la obra de Kant? Hay filósofos que mal traducidos pueden volverse insoportables, pueden ser arduos en su idioma, pero traducidos a un español de Madrid pueden ser insoportables. Con Heidegger pasa eso y ha pasado. Es mejor la traducción de Jorge Eduardo Rivera, creo yo, de Ser y Tiempo, que la traducción española, que no me acuerdo exactamente el nombre del traductor. A ver, hablemos un Caos. poco de la... Caos, exactamente, Caos. ¿Cuál era la traducción de Kant a ti que te parece la mejor? Mira, yo recomendaría la de Mario Caimi, que es un profesor argentino especialista en Kant y además que en la Universidad de Buenos Aires, alrededor de él, se formó un grupo de estudios kantianos que es lo más potente que hay, yo diría, en el Cono Sur, digamos. Y la ventaja que tiene esa traducción es que está en dos versiones, una del Fondo de Cultura Económica, que es un poco más cara, pero está en bilingüe para el que quiera contrastar, y una versión barata que está en Coligüe, que es una muy buena editorial y a mi juicio es la mejor traducción, digamos. Tiene un estudio preliminar además clarísimo. No, no, sin duda recomendaría esa y esa es la que le recomiendo a mis alumnos, así que si alguien anda por Buenos Aires y quiere estudiar a Kant, que compre la traducción de Caimi. Repíteme el apellido para que lo se escuchen bien los auditores. Sí, Mario Mario Caimi con C. Caimi. Caimi, con Caimi. C. Sí. Caimi. Editorial Coligüe, una de las ediciones. Bueno, tú hablaste de que había en Argentina, hay una tradición potente de la filosofía en torno a Kant. Hay un profesor de filosofía argentino que está en Chile, tú lo conoces obviamente, que acaba de publicar hace poco Kant y la conciencia moral, del año 2022 lo publicó. Bueno, es que es Alejandro Vigo, y Alejandro Vigo dice, en este especial del Arte y Letras del domingo, sobre los 300 años de Kant, dice: Kant es el filósofo más importante de la modernidad, tal vez es el único autor que puede colocarse a la altura de Platón y Aristóteles. Dejó afuera a Heidegger para que decir a Nietzsche. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación de Vigo? Yo sería un poco no sé si más cauto, pero ampliaría un poco la lista, porque creo que Kant, sin perjuicio de que su obra es colosal, y en ese sentido es comparable sobre todo a la de Aristóteles, que funda disciplina. Kant se demoró mucho en escribir la Crítica de la Razón Pura, pero una vez que la escribió se largó a escribir y escribió de todo, digamos. Yo incluiría autores importantes sin los cuales tú no entiendes la filosofía contemporánea. O sea, yo no me atrevería a recomendarle a los alumnos que dejasen de lado ni a Hegel, ni a Schelling, ni a Nietzsche. Aunque muchos dicen que Nietzsche es como filosofía para adolescentes, yo creo que no, que hay
que hay en algunos textos, sobre todo en muchos de sus apuntes, comentarios que muestran que es un erudito con muy buena formación, además de mucha capacidad de penetración. Y recomendaría también, efectivamente, dentro de los contemporáneos a Husserl, a Martin Heidegger, por nombrar algunos de los más destacados. Ahora, si tú hicieras, me obligaras a hacer una lista de los 5 más importantes, no sé cuáles son, pero sin duda pondría ahí a Kant, digamos. Tú dices que Kant funda disciplina. ¿En qué sentido funda? ¿Qué es lo que funda Kant? Kant, de alguna manera, se da cuenta, para ponerlo bien esquemáticamente, que tanto el racionalismo, o sea, el intento de explicar todo a partir de un principio intelectual, cuanto el empirismo, o sea, la idea de que solo conocemos mediante sensopercepciones, habían llegado a callejones sin salida. Y él lo que propone es una idea que suena bien loca o disparatada, pero dice, hagamos el ejercicio de dar vuelta a las cosas y pensemos así. No es la realidad la que determina el conocimiento, sino que es nuestra mente la que determina en parte importante la realidad. Nosotros recibimos los datos, pero es la mente la que los ordena en tiempo, dentro de un espacio y dentro de las categorías. Esto es lo más contraintuitivo que hay, porque uno piensa que las cosas existen y que si nos damos vuelta van a seguir existiendo, digamos. Pero lo que está haciendo Kant no es tratar de volvernos locos, sino en el fondo buscar un conocimiento seguro. En ese sentido sigue con el proyecto cartesiano, de buscar un conocimiento evidente, del cual no quepa duda, digamos. Y por supuesto que tiene sus límites, o sea, tú no puedes forzar tanto las cosas sin pagar ciertos costos que son altos también y que, por ejemplo, Heidegger se los hace ver. Heidegger le dice, en definitiva, la realidad está ahí. Mm. ¿Qué es lo que sea en el fondo? Es un misterio, pero que está aquí develada, manifiesta, autodevelada, sin intervención de nuestra conciencia lúcida, eso es verdad, digamos. Eh, a ver, Kant y Descartes, tú citaste a Descartes recién. A ver, el puente y la diferencia entre ellos dos. ¿Qué es lo que hace Kant en relación a Descartes, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que Kant hace dos cosas que son relevantes. Una es asegurar los fueros de la sensibilidad. En el fondo, lo que hacía Descartes en la tradición racionalista es buscar un principio que no es sensible, porque los sentidos nos engañan, sino que es puramente racional. ¿Y cuál es ese principio? Que mientras estoy pensando, incluso mientras dudo, no puedo sino existir. Ese es el principio cartesiano, el pienso, luego existo. Eso es lo único indudable para Descartes. En cambio, los sentidos nos engañan. En cambio, Kant dice no. Kant dice los sentidos son tan legítimos como los conceptos de la razón. Hay dos fuentes fundamentales del conocimiento que se coordinan y de ahí emerge en el fondo la realidad. Esa sería una primera diferencia. Y la otra gran diferencia es que Descartes deja un poco de lado lo que en filosofía se llama filosofía práctica. O sea, la ética, la política, el derecho, mientras que Kant no. Kant, una vez escrita la crítica de la razón pura, se puso a escribir de política, mandaba cartas al diario, columnas, digamos, de opinión, qué sé yo, y escribía sobre una propuesta de paz perpetua que después toma la Organización de las Naciones Unidas o la Liga de las Naciones, escribe de moral, escribe de derecho. La verdad es que es bastante más completo en esa área que lo que es Descartes. Hablemos primero de la crítica de la razón pura, ese libro que tú enseñaste. A ver, ese libro que dijimos que podía ser, tú dijiste que, claro, puede ser arduo, pero es más transparente que la prosa de un Heidegger o de otro filósofo, o más claro. ¿Qué es lo que, cuál es la perla
o las 2 o 3 perlas que tú hayas encontrado ahí en la crítica de la razón pura en tus distintas relecturas, que a ti te parezcan interesantes, provocadores, desde el punto de vista filosófico. Mira, a mí la verdad es que de Kant me impresiona, uno, su capacidad de sistematizar la experiencia casi completa, eh, a través de esta idea de que el tiempo y el espacio son unas totalidades dentro de las cuales nos encontramos y dentro de las cuales toda la experiencia humana tiene lugar. No hay experiencia sin tiempo, al menos. Nosotros podemos estar fuera del espacio en cierto sentido cuando tenemos emociones y estamos con los ojos cerrados, pero fuera del tiempo no podemos estar. Y de ahí se sigue que Heidegger titulara su primer gran libro Ser y Tiempo, porque él era kantiano en esa época y se da cuenta de que el tiempo es la estructura fundamental. Ahora, junto con estos descubrimientos que hace en el fondo Kant, a mí me llaman la atención problemas que tiene la crítica de la razón pura también, porque Kant no desarrolla todos los asuntos que trata, y eso motiva la reacción de los idealistas y de los románticos. Y te lo pongo como ejemplo en dos temas. Uno, Kant nunca logra explicar bien cómo es que el yo se conoce a sí mismo, cómo es que emerge la autoconciencia. Porque si el modelo de conocimiento es el conocimiento de objetos afuera, ¿dónde está la mente? Uno podría decir como ¿dónde está el piloto? Entonces, el asunto es que tú podrías decir, bueno, pero es que yo reflexiono sobre mí mismo. Claro, pero en ese momento, como bien dice Fichte, se produce una división entre el yo conocido como objeto y el yo que conoce. Entonces llegas a un regreso en el fondo al infinito. Si no paras en algún momento y dices yo me conozco directamente, hay una familiaridad inicial, irreductible, primera del ser humano consigo mismo, que no es empírica, no es sensible, no es objetiva. Y lo segundo, donde Kant tampoco avanza suficientemente a mi juicio, y que ahí Heidegger se hace poderoso, es en descontar, en dejar por descontado que la realidad se autodevela y se autodevela no como un objeto neutral. La filosofía de Kant siempre tiene en mente los objetos de la ciencia de Newton, objetos neutrales, objetos manipulables, objetos controlables, pero no se hace cargo, por ejemplo, de la belleza del bosque, no se hace cargo de la intensidad de la experiencia de la amistad o del amor. Entonces, esa dimensión de sentido, Kant la deja fuera. Y eso es lo que trata de recoger Heidegger en Ser y Tiempo. Y bueno, en las obras posteriores con mayor razón, digamos. Bueno, ahí está el ser ahí, ¿no? El Dasein. Claro, La presencia, ¿no? De ese ser que emerge, que aparece en las distintas experiencias humanas, ¿no? En la facticidad de la vida misma. La moral, no podemos descargar de la moral kantiana. ¿Qué es lo original de la moral kantiana? La moral universal, por decirlo así. ¿Qué es lo que funda ahí? Es la moral que ha tenido consecuencias importantes para toda nuestra modernidad, digamos. sí. Mira, la moral kantiana, uno podría decir que parte con un pie forzado, porque la teoría del conocimiento kantiana, en la medida en que llega al conocimiento de un objeto neutral, que además es un fenómeno o apariencia que en sí no sabemos qué es la cosa en sí, como se dice en Kant, pero que a todo evento es neutral, no te da ningún criterio de orientación acerca de cómo actuar. Y entonces uno dice, ¿qué hacemos? Porque Kant dice, todos nosotros, hasta esos niños que uno cuando chico veía que pintaban mal porque eran maldadosos, todos tenemos conciencia moral. Es decir, tenemos un llamado. Y la pregunta es, ¿a qué? No sabemos. Y no tenemos
cómo orientarnos con la realidad. Entonces Kant, ¿qué es lo que hace? Da vuelta la torta, hace un giro genial, un giro arriesgado también y que muchos cuestionan, pero que es decir, busquemos dentro de nosotros si acaso no podemos encontrar un criterio, no ya afuera, sino adentro. Y ese criterio es la razón. La razón, Kant la define como la capacidad de la mente de encontrar condiciones para lo condicionado. O sea, por decir algo así pedestre, tú ves un gato muerto en la calle y lo primero que piensa la mente es ¿qué pasó aquí? Y así te vas buscando causas y causas y causas hasta llegar al Big Bang. Entonces, la razón en esta búsqueda de causas cada vez más abarcantes es universal. Entonces ahí dice Kant, eureka, tenemos un criterio. Porque todo lo sensible, todos los deseos, todos los placeres son particulares porque son empíricos. En cambio, si usted quiere ser moral, si usted quiere darle respuesta al hecho de su conciencia moral, entonces tiene un criterio, universalice. Universalice la máxima de las acciones, universalice los modos de actuar que usted tiene. O más preciso, actúa de tal manera que puedas al mismo tiempo desear que cuando actúes la máxima o el principio que guía tu acción se convierte en ley universal. Entonces no es una moral de contenido, sino que es una moral formal en cierta manera. Hugo, hay una idea que dice Carlos Peña aquí en el suplemento de Arte y Letra que me pareció interesante. Y aquí conectamos a Kant, la moral de Kant, con lo que está pasando hoy en el debate cultural, o en la batalla cultural, en la guerra cultural. Es que esta idea, dice Peña, de que hay una moral universal en la que mejor funda las ideas de los derechos humanos es una idea contraria, hay que decirla, al multiculturalismo, hoy tan en boga, que presume que incluso la moral es un asunto relativo. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, o sea, me parece que tiene razón en el comentario porque hay una tendencia, o sea, Kant es, por decirlo así, el pensador, y en eso no me parece que haya muchas opiniones, digamos, el pensador más importante de la modernidad. Y en ese sentido está en las antípodas de la postmodernidad, que no es un proyecto nuevo, sino que es la disolución de la modernidad más bien que un proyecto autónomo y radicalmente nuevo. Entonces, en ese sentido, Kant propone efectivamente un criterio que vale para siempre y para todos. Ese era el proyecto, por lo demás, del racionalismo. Entonces, es una moral que vale siempre. Y en ese sentido se opone a todo relativismo. No es que sea, esto hay que decirlo bien preciso, no es que sea una moral inmutable en todos sus aspectos, no. El criterio de la moral no cambia. El criterio tiene que ser que tus acciones, o más bien el principio que guía tus acciones, sea universalizable. Y de ahí tú te tienes que orientar en concreto, por supuesto, pero hay un principio que vale para siempre y para todos. Y lo otro que yo destacaría, porque es una conquista de la modernidad, es que Kant logra separar algo que los jóvenes del Frente Amplio no lograron identificar, que es la diferencia entre la moralidad y la legalidad. La política tiene que ver con la legalidad, o sea, con el cumplimiento de las leyes y las instituciones. La moralidad, en cambio, es algo que tenemos en nuestras mentes, está en nuestros corazones, está en nuestro interior. Respecto de la legalidad, tú puedes usar en el extremo violencia. Y para eso está el Estado. Cuando hay violencia injusta, el Estado tiene que reaccionar. Pero en cambio, respecto de la moralidad, el Estado no tiene derecho, no tiene facultad de intervenir, salvo que se vuelva totalitario. Es decir, Entonces, claro, tú sí, lo que estás diciendo tú ahí es justamente lo que se ha dicho, el discurso moralizante de una cierta izquierda, una política moralizante, por decirlo así. Bueno, la superioridad moral, etcétera, 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 ¿no? Eso sería lo antikantiano por esencia, ¿no? claro, o sea, por decir algo, cuando
No voy a hablar de Jackson porque no tiene entidad teórica para estos efectos, pero cuando Atria dice eh, la universalización por medio del debate público nos va a llevar indefectiblemente a la emancipación, salvo que intervengan intereses espurios de los capitalistas. Entonces está operando con Kant, está operando con un texto que se llama Respuesta a la pregunta, que es ilustración, donde Kant efectivamente dice que en la discusión pública tú puedes llegar a descubrir cosas y criticar a las opiniones más equivocadas, pero Kant no llega a sostener que por medio de la razón vamos a descubrirlo todo. Por de pronto, la razón pública o la discusión pública es una discusión disciplinada, es una discusión que está bajo las miradas de los demás, escrutadora, que te puede dejar en ridículo. Entonces, por lo mismo, es tan importante dividir el poder, lo que Kant defiende, y tener una esfera privada fuerte, un Estado fuerte, y dentro del Estado el poder dividido, y dentro de la esfera privada el poder dividido. Pero, pero claro, eso supone saber distinguir moralidad de legalidad, y que el objetivo de la política no es transformar las conciencias, sino generar ciudadanos, buenos ciudadanos pacíficos, que estén dispuestos a respetar las leyes, y punto. ¿Por qué razón respetan las leyes? Allá ellos, digamos. Pero no les puedes pedir más, porque de lo contrario te transforma en totalitario. Hugo, por último, en el último minutito, 2 minutitos, nos vamos a pasar un poco. A ver, para alguien que quiere partir leyendo a Kant, ¿cuál sería tu itinerario que le recomendaría? ¿Por dónde partir? Hablamos, ya nos diste la edición de la crítica de la razón pura, pero ¿crees tú que ese es el libro más asequible para un lector ingenuo de filosofía que tiene interés? Ha escuchado hablar de Kant, leyó el suplemento de Arte y Letra, lee las columnas de Peña, que cita mucho a Kant, pero no sabe nada de Kant. ¿Por dónde partir? ¿Por dónde Mira, recomendarías tú partir? para ser bien práctico, yo partiría por la introducción de Mario Caimi de Coligüe, que es muy clara, es como agua de clara, digamos. Y después recomendaría dos libros, tres libros en verdad, que son los que les recomiendo a mis alumnos en general. Uno, que es más fácil, pero no es tan bueno sistemáticamente, pero es más fácil, de Otfried Hoffe, con cremillas en la O. Se llama Kant. Y el otro, que es más difícil, pero que es sistemáticamente mucho más interesante, es uno de Ernst Cassirer, un filósofo alemán de la primera mitad del siglo XX, neokantiano, y que se llama Kant, Vida y Doctrina. Ese libro está en el Fondo de Cultura Económica. Y el tercer texto que recomendaría es el capítulo dedicado a Kant de una historia de la filosofía de Copleston, que es un autor que hizo una eterna historia de la filosofía, y el capítulo sobre Kant, la verdad es que es bastante claro. Con esos tres textos más el de Caimi, yo creo que uno puede formarse una buena base inicial para poder estudiar a Kant, digamos. Hugo, yo te quiero agradecer muchísimo tu buena disposición, esta interesante conversación que nos ha dado pistas, luces, por supuesto que esto da para conversar mucho más, pero ya es un lujo en un programa de radio hablar media hora de este filósofo del cual se están celebrando los 300 años. Muchas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros esta tarde en el jardín. No, muchas gracias a ti. Yo creo que al revés, a ti hay que felicitarte por la disposición a dar un programa, digamos, a dedicarlo a Kant. Casi parece un milagro o una locura. Bueno, muchas gracias, Hugo, en estos tiempos. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase de Voltaire al final del libro Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Algo de eso hicimos hoy día, cultivamos harto. Nos abrimos un poco al mundo de Kant gracias a la presencia de Hugo Herrera. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en